Señores participantes, continuando con la estructura del diplomado, el tema a tratar el día de hoy, copropiedad y división y participación. Para ello tenemos a un distinguido profesional, es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, ha ejercido los cargos de registrador público de la Oficina Registral de Lima y Callao. Ha sido vocal del Tribunal Registral de la Oficina de Lima y Callao. Actualmente es notario de Lima, catedrático de la Universidad de San Martín de Porres y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Federatario informático juramentado, se ha desempeñado como director académico y director de comunicaciones e informática jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Ha ejercido los cargos de presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Registral y Notarial del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Jorge Luis González Loli. Muy amables, ante todo agradecer la gentil invitación del Colegio de Abogados para en estas 2 horas que nos resta poder conversar algunos temas vinculados a los aspectos sustantivos y también registrales, porque esta es la materia del diplomado, en relación a la copropiedad y sus distintas acepciones y consecuencias tanto sustantivas, procesales, operativas o registrales. Vamos a comenzar de una vez porque el tema es medianamente amplio y quisiéramos que podamos aprovechar el tiempo de la mejor manera. Entiendo que han tenido una clase antes sobre transmisión de propiedad, así que algunos aspectos que ya iba también a tocar sobre título, modo, causa, sistemas traslativos, sistemas de mero, consenso, etc., no los voy a abordar necesariamente en la medida que entiendo que ya han sido tratadas en la exposición anterior del doctor Raúl Rivera. Ahora bien, cuando hablamos en derecho de copropiedad, a nosotros nos parece que estamos hablando de un fenómeno que es el único existente referido a lo que se llaman comunidades o cotitularidades. La propiedad, si bien es un derecho exclusivo y excluyente, esa es la naturaleza propia es la intrínseca de la propiedad. La propiedad es un derecho a excluir. Si alguien quiere definirlo, ¿se acuerdan? Antes la definición de la propiedad era de una relación del derecho real, ¿no? La persona tenía una relación con una cosa. Eso era imposible. Las personas no tienen relaciones con las cosas. Después se estableció la actual doctrina de la verdadera propiedad, que lo que hace la propiedad es lograr una relación de una persona con la colectividad. Esa relación es: ustedes van a respetar mi uso, mi disfrute, yo tengo el derecho a excluirlo, reivindicarlo. Entonces, la relación es de un sujeto determinado contra un contingente pasivo universal, ¿no?, al cual yo le opongo mi derecho. Y en eso tiene mucho que ver, seguramente, lo que se ha tratado antes, que es el tema de la inscripción del derecho como modo de oponibilidad. No obstante, reitero que en nuestro sistema registral o en nuestro sistema sustantivo, la transferencia, por ejemplo, inmobiliaria, se dé con el solo consenso. Entonces, el derecho de propiedad, como reitero, parte del excluir. Pero sin embargo, y esta invención viene de Roma y además de la naturaleza propia de las cosas, hay una forma de propiedad en la que no excluyo sino comparto. Y eso se genera el fenómeno que se llama las cotitularidades. Ojo, la copropiedad es una forma de cotitularidad y no necesariamente siquiera la más importante, pero que para efectos de nuestra tradición jurídica es la que con mayor desarrollo ha tenido. Y sin embargo, es muy diferente a, por ejemplo, la comunidad de gananciales. Cuando, yo soy casado,
Yo por ejemplo no soy casado con el régimen de gananciales, yo soy casado con el régimen de separación de patrimonios, ¿no? Una alternativa que permite nuestro Código Civil, y no porque me lleve mal con mi esposo, sino porque se casan las personas y no los bienes, ¿no? Que es fundamentalmente el tema. Y además nos mantenemos unidos precisamente porque queremos seguir juntos y no por los bienes, ¿no? Ese es el otro tema que a veces ocurre en este tema. Entonces, en sentido vulgar o en sentido lato, nosotros hablamos que la casa que tenemos, por ejemplo, si fuéramos en sociedades gananciales, es una copropiedad. Y eso es incorrecto. Porque lo que tiene la sociedad de gananciales, y justamente la primera parte de esta exposición está destinada a establecer claramente las reglas y diferencias entre las distintas clases de comunidades, es precisamente la inexistencia de cuota. Por ejemplo, en esposos sujetos al régimen de gananciales que son propietarios en común de una casa, no me puede vender su 50%, porque ese 50% no existe. Tendré un 50% cuando se liquide la sociedad de gananciales, primero si pago las deudas, porque de repente las deudas de la sociedad de gananciales son superiores, ¿no?, a los activos y no habrá nada que repartir. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que lo que nosotros hablamos como copropiedad es una figura absolutamente distinta, que se llama comunidad germánica, propiedad en mano común, pro indiviso, que genera esos patrimonios autónomos de los que, por ejemplo, habla nuestro Código Procesal Civil. Pero bueno, vamos a entrar. Entonces, la comunidad es un género, ¿no? La comunidad de titularidad compartida sobre un bien o varios bienes es un género, y la copropiedad es una especie. Ustedes saben que toda definición siempre parte de ser una tautología, pero simplemente para efectos didácticos y con cargo a las miles de discusiones que hay en la doctrina sobre ese tema, diremos que la copropiedad es un derecho real autónomo sobre bien propio. Ojo, no es y también ahí tenemos que ver, la copropiedad es la propiedad pero entre varios, ¿no? Esa es una aproximación simple, ligera, pero totalmente inexacta. La copropiedad tiene parte de la propiedad, pero vamos a ver en el decurso de esta exposición que tiene caracteres y situaciones absolutamente diferentes, que parten precisamente del tema que les he dicho, la propiedad individual, ¿no? La propiedad exclusiva, lo que busca es precisamente que otras personas no gocen de mis bienes. Y acá son varios los que vamos a tener que gozar de un mismo bien, desde distintos tipos de comunidades. Entonces, hablar que la copropiedad, como le digo, es una propiedad entre varios, es una inexactitud. Por eso hablamos que es un derecho real autónomo, sobre bien propio, no es sobre bien ajeno. Acuérdense que hay derechos reales sobre bienes ajenos, ¿no? Que pertenece a dos o más personas de manera indivisa, obviamente, se requiere más de una persona, y de manera indivisa. Ese es justo el tema. Sin partes materiales y mediante la asignación de cuotas ideales en el que coexisten esferas de actuación individual y colectiva. A ver, vamos a hacer en primer lugar porque es importante hacer la diferencia con otras figuras jurídicas. Cuando yo soy copropietario de un bien, cuando, por ejemplo, dos hermanos deciden comprar una casa, ¿no? Esa es una forma de adquisición de la copropiedad convencional o voluntaria y no devenida por la ley o por testamento, que esa es otra posibilidad. Estas dos personas compran un mismo bien. Ellos son propietarios, apliquemos la presunción que establece el Código Sustantivo, ellos son copropietarios en el 50%, ¿ok? Digamos que, aunque no lo hubieran dicho, si lo compran los dos, a falta de pacto, ellos tienen el 50%. Díganme ustedes, ¿uno puede decir que es dueño del primer piso y el otro del segundo? ¿Dónde recae esa propiedad? Sobre todo, pero es sobre todo y al mismo tiempo dos personas.
¿Se dan cuenta? Entonces, en verdad, alguien decía para una canción que eres dueño de nada. ¿Dueño de qué? Porque en verdad eres dueño de una abstracción, una cosa que le llaman cuota ideal. ¿Y dónde está mi cuota ideal? ¿En el banquito de allá? ¿En el primer piso? Y es más o menos similar a como cuando las distintas personas dicen, y lo veo por ejemplo cuando viene una persona a hacer su testamento, ¿no? Yo le quiero dejar a mis 4 hijos la casa, pero yo quiero que el cuartito de abajo sea para mi hijita tal, el cuartito, ¿no? El segundo tal, el que es mi cuarto para mi hijito el ultimito, ¿no? Un ratito, pero le estás dejando a los 4 y serían copropietarios, ¿no es cierto? ¿No? En principio, porque después vamos a poner en duda esto. Y todos son propietarios, pero no, yo quiero dejarle una parte, no, un ratito, si le quieres dejar una parte tendrías que hacer una independización, ¿no es cierto? O sea, y es posible, claro, si fueran varios departamentos, ¿no?, que tuvieran uso diferente, podría ser un régimen de unidades inmobiliarias de dominio exclusivo y de dominio común, pero en verdad tú no vas a poder ponerle de que tú vas a decir de que esta casa va a ser de los 4, de repente vas a ponerle que va a tener mayor porcentaje porque tú puedes usar el tercio de libre disposición para mejorar uno de los herederos, pero no vas a poder decirme que él use este cuarto, el otro use el otro, porque eso tiene que haber una partición material del bien o una división, independización del bien a través de un régimen de unidades inmobiliarias de dominio exclusivo y de dominio común. Entonces, como le digo, eres dueño de una entelequia, pero esa entelequia existe realmente. Este es el invento de los romanos, ¿ah? Este es el invento de los romanos. Los romanos dicen, yo soy dueño de mi porción, de mi 50% soy dueño. ¿Puedo venderlo? Sí. ¿Puedo grabarlo? Sí. ¿No puede darse incluso disfrute, usufructo? También se puede. Pero sobre la totalidad no tengo un derecho más que de un uso y disposición compartida. Entonces hay una gestión colectiva que hay que realizar en un bien en copropiedad. Pero ojo, lo importante para diferenciarlo de la propiedad en mano común o la propiedad de la comunidad germana es que tengo un derecho a mi cuota. ¿Correcto? Y obviamente, y esa es una de las características más usuales, que la gente considera, o el derecho considera, que la copropiedad es una situación transitoria, que no es deseable que un mismo bien esté en manos de varias personas, que eso no permite el aprovechamiento o el uso adecuado del bien. Entonces, ustedes verán, como vamos a analizar más adelante, que en la copropiedad cualquiera de los copropietarios puede pedir en cualquier momento la división y partición, sin expresión de causa. No, mira, nosotros vivimos bien en esta casa los 4. No, yo quiero la división y partición. Pero ¿cuál es tu razón? Que el código me dice que cualquier copropietario puede solicitar la división y partición en el momento que le estime. Y por cierto, esa pretensión es imprescriptible. Esa pretensión es imprescriptible. Entonces, como está diseñada nuestra copropiedad, es una situación que el derecho no quiere que se mantenga o no la ve beneficiosa. Y vamos a ver después por qué. Esa es la comunidad romana. Pero la comunidad germana, o sea, es la comunidad proveniente del derecho romano de asignación de cuotas parciales. Pero los germanos, que tienen una vocación más colectiva, ojo, la copropiedad es un invento personalista. El derecho romano es un derecho personalista y no colectivista. Por eso es la base de nuestro jus privatus. Se les ocurre, no, un ratito, pero ¿por qué lo vamos a tener por cuotas? ¿Por qué no hacemos generar un patrimonio diferente? ¿Entender? Como algo así como las sociedades gananciales. Las sociedades gananciales es una expresión de la comunidad germana o propiedad en común, en la cual primero no es transitoria, segundo no tengo cuota, por lo cual no lo puedo vender mi cuota. O sea, como les señalé al inicio de esta exposición, si yo quisiera vender mi 50% de acciones y derechos, si yo fuera casado, no existe. Igual para los embargos.
Hay jueces que antes, espero que ya no lo sigan haciendo, embargaban el 50% de las acciones y derechos que correspondían a fulano en la sociedad en un inmueble, ¿no? Un señor casado. Porque claro, porque la deuda era de él y no era deuda de la sociedad. Y cuando el parte judicial llegaba al registrador, el registrador le decía, pero señor juez, acá no hay 50%, porque esto es una comunidad de gananciales. ¿Cuándo habrá un 50%? Cuando se extinga la sociedad ganancial. ¿Cómo se extingue? Muerte, separación, divorcio, cambio de régimen patrimonial, declaración de insolvencia, que es lo que tendría que seguirse, ¿no? Para que se extinga. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora los jueces? ¿Cómo embargan ahora ustedes? ¿No les ha pasado? ¿No también embargan? Embargan sobre que le corresponderán. Exactamente. Ahora, claro, entonces uno tiene que estar esperando que se peleen, ¿no? ¿No? Hay que ponerle un investigador al esposo para que la esposa se moleste y pida el divorcio. Porque mientras tanto no puedo ejecutar. Claro, me decía un amigo que es un amigo bien gracioso, me dice, del embargo sobre lo que corresponderá, ¿no? Cuando se liquide la sociedad, es algo así como darle un beso a una hermana. ¿Cómo es eso? Es agradable, pero no tiene futuro, ¿no? O sea, no lo puedes ejecutar, ¿no? Entonces, efectivamente, pues ven ahí que no existe una cuota y que la actuación es colectiva. Ahí es la actuación colectiva. Y además que la sociedad no quiere que haya cuota. Porque, ojo, yo tengo esa especial protección de la comunidad ganancial porque tengo una relación de familia con la persona, ¿no?, que he decidido compartir mi matrimonio. Y eso quiere decir de que ya no puedo estar en categorías privatistas, ¿no? Hoy día me molesté, vendo la mitad de la casa. Tiene incluso un afán de protección. Antes estaba concebida, pues, hace mucho tiempo, por supuesto, ¿no?, que el esposo era el que salía y trabajaba, ¿no?, y la mujer se quedaba en la casa. Entonces, ojo, pero todos los beneficios iban para todos en general, ¿no? Ahora eso ya está superado, ¿no? La mujer trabaja, incluso superaba muchos temas al hombre, ¿no? Somos pisados, ¿no? Nos dan la espalda a las mujeres, ¿no?, etcétera. Pero esa concepción bárbara de ojo, y es una situación de esa comunidad interina. No hay interinidad, lo que quiere es que haya una permanencia, y más bien son las situaciones extraordinarias, ¿no?, la muerte, el divorcio, la insolvencia, las que generan que eso termine, y de ahí recién aparece una cuota, y esa cuota va a ser sobre los bienes remanentes que van a estar dados. Entonces, creo que ahora podría hablarles tantísimo sobre el tema de la comunidad germana, cómo se gesta, cuál es el concepto espiritual y comunitario de un derecho no individualista, y cómo eso se ha patentizado en distintas instituciones que vamos a ver ahora, y cómo además la comunidad de gananciales en sí tiene distintas acepciones en el mundo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una comunidad de gananciales dada hacia los bienes futuros y a título oneroso, ¿no? Porque los bienes que adquiere a título gratuito no son materia de la comunidad de gananciales, ni los anteriores. En otras partes es todos los bienes futuros, presentes y anteriores, onerosos o gratuitos. En otras partes es no gratuito, ninguno, solamente al final de liquidar vemos, yo tenía tanta plata antes de casarme y ahora tengo tal, hago reparto de utilidades, que es otra concepción, ¿no? O sea, a veces nosotros pensamos que las instituciones que tenemos acá son únicas. Yo estaba justo haciendo un estudio sobre derecho comparado en Latinoamérica y España. En España tienen hasta 6 modelos de ganancia. Hasta las comunidades ya norteamericanas, que uno pacta casarse, ¿no?, con esos famosos acuerdos prematrimoniales, en donde uno pacta como quiere, ¿no? La mitad es tuyo, pero si nos casamos 5 años, pero si me sacas la vuelta, ¿no? ¿No han visto? Sí, ¿no? Y la esposa pone exigencias, ¿no? ¿No? Cierta fidelidad, atención, etcétera, ¿no? Condicional a que los bienes sean comunes. Bueno, entonces, hecha esta primera distinción, y siempre hablar de la naturaleza jurídica
de una institución también es igual que la conceptualización, pegar en un lugar común, solamente a efecto informativo. Les diré que respecto a la naturaleza jurídica de la copropiedad, el primer tema es que es un derecho real autónomo, en el que concurren, ojo, facultades individuales plenas, no idénticas a las de propiedad y usualmente limitadas. O sea, hay unas facultades similares a la propiedad, pero limitadas, y facultades colectivas cuyo ejercicio requiere del concurso de todos o de por lo menos la mayoría. Y es la cuota, mi porcentaje, ¿no?, de acciones y derechos, la que me va a permitir actuar como una medida. Actúo como en una sociedad a veces. Claro, me van a decir, como vamos a ver más adelante, doctor, para vender el bien, ¿no?, para grabarlo, se requiere unanimidad. Pero para los actos de administración ordinaria se requiere mayoría. ¿Pero mayoría de votos? No, mayoría de porcentajes, ¿no? La cuota es la medida de mi poder político en la decisión respecto al bien del común. Algunos decían que era la misma propiedad, pero entre varios. Eso se llama la unificación con el derecho de propiedad. Teoría absolutamente dejada. Ahora, algunos dicen que en verdad todos somos propietarios de todo el bien, al mismo tiempo, la propiedad plurímina total, y que solamente el tema es que debemos abstenernos de practicar actos que impidan el ejercicio de los derechos de los demás. Y otro de la división de la cosa o derecho, que dicen, no, en verdad yo no soy dueño del bien, sino soy solo dueño de mi cuota. ¿Ok? La mejor doctrina actualmente considera efectivamente de que esas dos cosas se dan. Soy dueño de mi cuota, pero a la vez tengo un derecho de gestión colectiva que vamos a ver cómo se realiza más adelante. Ahora bien, para patentizar lo que viene a ser la copropiedad, debemos referirnos en primer lugar a las características que le son consustanciales. Obviamente estamos hablando de una pluralidad de sujetos. En esa pluralidad de sujetos podría ser inclusive de que sea la misma persona, por ejemplo, con las sociedades gananciales. Podría ser que yo tenga un 50% de un bien a título de bien propio y que el otro 50% lo haya adquirido después de casado con las sociedades gananciales, ¿no? Con lo cual ahí vemos cómo las sociedades gananciales genera una cotitularidad diferente a la copropiedad. Una pluralidad de sujetos, pero una unidad de objeto. Me refiero a un solo bien, el que recaen los soportes materiales, y la ausencia de una parte material y la asignación de cuotas ideales. Ahora bien, les comento un par de temas vinculados precisamente con el registro. No sé si en este diplomado habrá una clase sobre habilitaciones urbanas. Ya, entonces, excelente, ya no tengo mucho que detallar un tema. Pero esto, se supone que cuando alguien quiere vender lotes de terreno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a la municipalidad y presentar un proyecto. O sea, quieres habilitar, ¿no? Esta mesa es un terreno rústico de 500.000 metros cuadrados y quiero sacar 500 lotes. Entonces voy a hacer un proceso urbanístico que es el de habilitación urbana. El proceso de habilitación urbana implica, yo le presento un proyecto, hay áreas de aporte, áreas de vías, se ejecutan las veredas, ¿no? O sea, hay una inversión fuertísima. Urbanizar es un tema, hay que traer el agua, hay que traer la luz, por eso es un proceso técnico, físico y legal. Y después de todo eso, la municipalidad me va a autorizar, me va a decir, ay, a ver, lo has hecho bien, a esto, y me va a recepcionar la zona. De ahí tengo la autorización de libre venta y la posibilidad de inscribir esa transferencia de los lotes en forma definitiva de registro. Hay situaciones de provisionalidad, la inscripción provisional individualizada, ventas garantizadas, ¿no? Otros supuestos que seguramente debieron ser tratados en esa exposición. Ahora bien, pero a veces ocurre que uno va y sale, por ejemplo, en Puente Piedra.
por decirles un distrito, ¿no? Porque Lima está cayendo hacia Puente Piedra, ¿no? Caraballo, y ya casi en extinción, o sea, casi terminados los terrenos urbanizables, y en el sur ya llegamos hasta Cañete, o sea, ya la ciudad se ha extendido de una manera no deseable, para ser sincero, ¿no? Porque tenemos un alto índice de densificación, un bajo índice de densificación poblacional, ¿no? Lo cual genera que hay que llevar agua, luz y recursos a muchos más lugares. Pero bueno, este es un tema urbanístico. Ahora bien, uno sale y ve a un señor vendiendo lotes y le pide el proyecto de habilitación urbana, el otro se ríe. Mire, no, te saca un planito, ¿no? Bien hecho a maní. Mire, acá hay lote tal, el otro, quedan disponibles pocos, ¿eh? Apúrese, llame ya. Ya todo está ahí al fondo, hay uno. Me da 500 soles, mire, y la habilitación, no, eso ya sale después. Además yo le doy la posesión, porque ahí está marcado y tizadito, ¿no? Con 4 estacas. Claro, 4 estacas, así es, ¿conoces? Entonces, uno va y le dice, ¿pero esto ustedes son dueños? Sí, mire, partida registral, 1500.000 metros, ¿no? Porque eso era una hacienda, después le dieron una chacra, lo partieron, ¿no? Ay, ¿y voy a poder inscribir mi derecho? Bueno, sí, claro, titulación saneada, inscrita en registro. ¿Cómo lo van a vender? ¿Cómo? Acciones y derechos. Conste por el presente contrato de compraventa privado que celebra en una parte fulano a favor, ¿no? A favor de Mengano, y le vende, fulano es propietario del 100% de acciones y derechos del inmueble constituido por el predio La Capitana, ubicado en tal parte, ¿no? Con las áreas que figuran. Segundo, por la presente le vende el 0.004.225% de las acciones y derechos que constituyen el lote tal. Cláusula abajo. Se deja expresa constancia que la presente venta de acciones y derechos corresponde a lo que en el futuro será el lote 24 de la manzana 5 delimitado en el plano que forma parte de la adjunto del presente plano, siendo de precisar que la presente es un pacto interno entre las partes y no será materia de calificación registral, ¿no? Al estar condicionado a que sea la parte material, ¿no? A que se produzca la habilitación urbana. ¿Se inscribe esto? Sí, claro, se inscribe la venta de acciones y derechos, pero obviamente, justamente ahí se está pidiendo que no se inscriba y que el registrador no lo califique, ¿no? Porque si el registrador calificara le pediría la habilitación y todo lo demás. Entonces usted encuentra, después de 120 ventas, usted encuentra una partida registral monstruosa, ¿no? En que tiene 120 titulares o 500 titulares que son propietarios del 0.425% de acciones y derechos. Y la gente comienza a vivir ahí. Y la gente hace su lote ahí. Porque seamos sinceros, la realidad es la realidad, ¿no? O la otra forma es invadir, ¿no? Que es el tema de saneamiento de las urbanizaciones populares. Eso. Y a mí me llegan casos de personas que han comprado así hace 15 años, 20 años. Y me dice, doctor, quiero arreglar mi tema, quiero vender mi casa, ¿no? Ya he hecho 2 pisos, ¿no? Hasta algunos han hecho, hasta me acuerdo, uno vino con un hotel de 8 pisos, ¿eh? Una inversión, claro. Porque eso lo habían hace 30 años, ¿no? Y lo habían... ¿Sí? Doctor, y ahora quiero sanear mi partida registral. ¿Ustedes qué le recomendarían? Primero, ¿él es dueño de esa construcción? ¿Es dueño de esa construcción? Que está hecha sobre terreno en copropiedad. O esa construcción que ha hecho tiene 120. Ajá. La va a poder, claro, a ver, y desmémbrala. Ah, no, yo quiero independizar mi lote, doctor. Ay, a ver. ¿Quién tendría que hacer la habilitación urbana ahora? Porque ese que les vendió ya no lo va a ubicar, ¿eh? Terminó de vender el último lote y ya se fue. ¿Todos se van a poner de acuerdo? Todos van a pagar a la constructora, a los trámites de la municipalidad. Todos tienen que actuar porque están modificando el bien. Esa es decisión por unanimidad. ¿Ah?
¿Cuál es la solución? No, el presidente de la asociación. No, un ratito. Ahí vas a constituir una asociación, pero esa asociación no es la dueña. Es dueño, y para vender cada lote tienen que intervenir los 120. Una desgracia total, no sé si te das cuenta. Ahora, pero viene y me dice, pero doctor, yo me he enterado que ahora se hace prescripción notarial. Y como yo tengo esto hace 30 años, mire, yo tengo autoavalúo, agua, desagüe, tengo, ¿no? Todo, fotos, mire, mi hijo ha nacido acá, ¿no? Su partida de nacimiento, o sea, excelente, ¿no? Dígame usted los papeles y yo le traigo, doctor, ¿no? Hacemos una prescripción notarial. Además, los demás, bueno, pero los demás se pueden oponer. No, pero no, todos, ¿no? Sabemos que es lo... En verdad, en nuestra mente eso es de cada uno, ¿no? Bueno, pero te quiero dar una noticia. No se puede prescribir entre copropietarios. ¿Por qué? Porque se presume que aunque un copropietario use una parte material, la está usando para todos. Es la típica de esa hermana que me viene y me dice, mis 2 hermanos han ido a Estados Unidos y yo soy la única que habito este bien hace 20 años. Y yo quiero prescribirlo porque mis hermanos ya ni sé, en verdad ni sé si viven. Ocurre, ¿no? Gente que se fue del país ahí en el primer gobierno de Alan, ¿no? O sea, estoy hablando por los 20 años, no quiero chocar con algún amigo por ahí. Estamos hablando ya como 20 años, ni saben, ¿no? Que si su vida fue como ilegal. Me dice, pero doctor, yo necesito... No puedes prescribir porque son copropietarios. Ahora, me van a decir cuál es la solución de ese caso, ¿no? COFOPRE. Porque fíjense que tenemos que salir de los mecanismos tradicionales y lograr precisamente con un acuerdo que no sea unanimidad, porque imagínate, que un propietario no lo ubiques, o hacer un proceso judicial terrible. ¿Se imaginan ese proceso judicial? Entonces, ¿se dan cuenta lo limitada que es la copropiedad realmente? O sea, ya eso viene la ausencia de una parte material y la asignación de una cuota individual, que no está en el lote de ahí o el lote de acá, sino que está en todos y en ninguna parte. ¿Ok? Ahora, efectivamente, como le digo, este tipo de casos puede resolver COFOPRE. COFOPRE ya sale, porque ¿qué proceso judicial pondríamos en ese caso? División y partición. A los 120. Y decir de que ese lote me lo adjudique. Pero después, si pudiera división y partición, tendría que hacerlo todo. Pero ojo, el juez podría, oye, pero ¿qué estoy haciendo? Yo estoy haciendo una habilitación urbana judicial. No, porque lo que estaría haciendo él sería cambiar usurpar la facultad municipal, ¿no? Porque la municipalidad es la que te aprueba. Desde que nosotros vivimos, yo enseño también un curso de Derecho Urbanístico, desde que nosotros vivimos en una comunidad, ya los lotes no los partimos como queremos. Ese es el otro punto. A veces, somos 5 hermanos. Hemos heredado una casa que es nuestro padre en el Sol de la Molina. 1000 metros cuadrados. 1000 metros cuadrados. Entonces a todos nos podríamos hacer una casita de 200 metros, ¿no? Y vivimos todos juntitos, ¿no? Porque él se esforzó para que la familia no se separara. Loable. Ya muy fácil, te haces una división y partición y se adjudican, ¿no? 5 partecitas a una entrada común, ya. ¿La Molina les va a permitir lotes de 200 metros? No, porque hay una cosa que se llama lote normativo. La subdivisión, que es un acto que también se estudia registrar, se da con una autorización municipal. Y esa autorización municipal requiere, indudablemente, los parámetros compatibles. Y ahí te van a decir, ¿sabes qué? En La Molina, en esta zona, el área del lote normativo mínimo es 800 metros. Entonces, ellos pueden hacer su contrato, o sea, y a veces es el tema, ¿no? Hay que también ser sinceros, porque vienen con su contrato en la notaría y está bien, ¿no? Se reparten el lote, ¿no? El 1, 2, 3, 4. Y me dicen, pero doctor, ¿y con esto ya?
le soy sincero, yo le puedo hacer la escritura, porque no hay ninguna violación de una norma legal, pero después va a ir con esa escritura usted, va a ir a la municipalidad y le van a decir que no, y usted va a pensar que yo lo he engañado, ¿no? Jurídicamente está bien la división y partición, pero no respeta normas urbanísticas. En el caso que yo les he planteado, también hay un componente urbanístico. Mira, ya no es solo un lotecito que parte, ¿no? Si 500 lotes hacer división y partición judicial, sin agua, sin luz, sin veredas, sin planeamiento urbanístico, sin retiros, o sea, ahí hay una discusión. Entonces, por eso es que COFOPRI se asume como un organismo que también algunos dicen que le quitó facultades a las municipalidades, porque COFOPRI divide, parte, lotiza y sin habilitación urbana donde están, como están, asume titularidad transitoria, ¿no? Por un mecanismo bien especial, creado específicamente para este caso, y después ya los títulos, ¿no? Asume una titularidad transitoria, pero en verdad ese proceso es dificilísimo. Solo un par de muestras de lo que estamos hablando en la copropiedad. Entonces, en la copropiedad tenemos cuotas. Yo tengo un derecho individual sobre la cuota. Yo soy titular del 20% de acciones y derechos del predio ubicado en Girón López Ayala 1317 Zamora, ¿no? Porque soy coheredero. Pero también tengo un derecho colectivo. Y ahí viene justo el tema, ¿no? Hay bienes que se pueden compartir, pero hay bienes que no se pueden compartir. Entonces, ¿cómo es de que yo estructuro? ¿Cómo es que yo voy a estructurar un compartir de bienes respecto al mismo bien si yo lo que tengo derecho es simplemente un derecho individual? Entonces, eso me va a generar distintas situaciones. Primera situación, la toma de decisiones, lo que se llama la gestión de la copropiedad. Y me va a tomar otra cosa, ¿hasta dónde es el límite de mi uso y cuál es el límite de mi disfrute? Porque también yo quiero disfrutar del bien. A ver, pongamos este caso. Entre 4 hermanos compramos una casa estas en la playa, ¿correcto? Estas casas que ahora se hacen en el kilómetro 100, ¿no? Ese sueño, ¿no? De irse en su verano allá, entre 4 familias. Digamos que sea una casa que tenga 2 cuartos, ¿no? Porque son pequeñas, ¿no? Pues ahora y somos 4 los copropietarios. ¿Cómo lo usamos? ¿Quién duerme? Somos 4 copropietarios, con cada uno con sus familias. Yo hoy día quiero hacer una parrillada con mis amigos de registros públicos. El otro hermano se vino, que es militar, se vino con toda su promoción. La otra, que es salsera, se vino con todo el barrio del Yauco. Etcétera, etcétera, ¿no? Hay casos peores. ¿Cómo usamos esa casita de 80 metros? ¿Quién tiene derecho a usarla? Todos. ¿Y cómo? No, mira, los primeros 4 metros tú con tu gente. Pues no hagas bulla. ¿No? O sea, ese es el problema. Entonces, en verdad yo soy dueño de mi 20%, mis otros 4 hermanos también son dueños de su 20%, pero hay obviamente un derecho. Oye, pero yo tengo derecho a usarlo, pues. Única vez que yo vengo un fin de semana después de toda la temporada, ustedes vienen todos los fines de semana, no fundan, se me van, ¿no? Y ahí viene la bronca, ¿no? Que tú siempre te has creído más, ¿no? Ya con los tragos encima, ¿no? Yo tengo eso, una reunión familiar termina a botellazos. Entonces, indudablemente se dan cuenta de que el compartir genera una situación que el derecho considera que es transitoria. Ahora, hay otros modelos, ¿no? No es mi tema hoy día, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los hermanos que querían dividirse el lote de 1000 metros, ¿no? En 200 metros cuadrados, ¿no? Y la densidad no lo permitía. ¿Qué es lo que podrían hacer? Propiedad horizontal. ¿Han visto esos condominios que hay en La Molina, en la Media Corregidor? ¿Qué es lo que hago? Hago un pasadizo común y hago 5 casas. Ojo,
no se subdivide el lote, porque el terreno sigue siendo común. Claro, pierdo un bien común porque tiene que haber el bien común central, ¿vale? Y he hecho 4 casitas en régimen de unidades inmobiliarias de dominio exclusivo y de dominio común. Claro, hay otro derecho real que acá no está implementado, aunque sí hay, es para el turístico, lo que se llama la multipropiedad. La multipropiedad, que se llama time sharing o tiempo compartido también, implica un tema de titularidad en la cual uno no es copropietario, es propietario pero por un plazo. O sea, por ejemplo, nosotros compraríamos y a ti te tocan todas las semanas de marzo. A ti dices, ojo, pero el otro no es, ojo, yo no soy dueño en febrero, ¿ah? Bueno, francamente explicarles el tema de la multipropiedad, que es un tema muy interesante en intercambios turísticos. ¿Ustedes han visto eso? Compra una casa en todo el mundo. Lo que hacen, lo conjugan con paquetes turísticos de intercambio y usted tiene derecho a tener una participación, ¿no? En un lote, un esquí en Suiza, una playa en Varadero, un lote acá en Cieneguilla. Ojo, no estoy haciéndole propaganda, no sé si cumplen o no, pero ese es el tema, esa es la propiedad temporal, time sharing, con uso normalmente turístico. Ojo, el uso turístico está acá permitido, acá hay un par de casos de multipropiedad, ¿eh? Hay esta empresa, un club que ahorita no me acuerdo el nombre, pero una vez estoy haciendo una investigación sobre ese tema. Esa es otra forma, ¿no?, de solucionar, ¿no? Entonces ya no soy propietario todos al mismo tiempo, sino ordenaditamente, ¿no? Esta semanita tú, esta semanita tú, esta semanita tú. Que también es un tema que están queriendo usar en unos condominios de un hotel que están teniendo construyendo también en Lima Sur, que están proponiendo inversión. Ya, pero esta no es esa. Esta es la copropiedad en la que los 5 nos tenemos que disputar el uso del bien, disfrutarlo, y eso implica una gestión colectiva, como les he dicho. Ahora bien, hay que diferenciarlo de otras figuras jurídicas. De la sociedad, por ejemplo, la sociedad, la comunidad, la copropiedad, los comuneros no son una persona jurídica, ¿no? O sea, acá, en la persona jurídica, en la sociedad la sociedad genera una persona jurídica, la cual vamos seguramente a tener también bienes en común, ¿no es cierto? Pero ojo, la otra gran diferencia con la sociedad es que uno no es dueño de los bienes. Si yo soy accionista de una sociedad anónima y tengo mis socios, estamos 50-50, ¿yo soy dueño del inmueble de la sociedad? ¿Soy dueño? Soy dueño de mi acción. En su momento esa acción podrá significar ese bien, o de repente la sociedad lo vende. ¿Ven? O sea, es distinto. Yo tengo solo una titularidad sobre mi acción. En cambio, en la copropiedad sí tengo derecho sobre mi cuota ideal y también sobre el bien, ¿no? Esa es la forma más o menos. Ahora, claro, el tema se ve más difícil y debo reconocer que en doctrina hay alguna discusión cuando se trata de una persona, una sociedad irregular, en la cual compramos los 4 un inmueble, ¿no?, para destinarlo a un hotel. Y no hemos llegado a formar una empresa, pero en verdad es una sociedad irregular. Tenemos nuestro director, nuestro gerente, no, pero no lo hemos inscrito o hemos caído en irregularidad. Pero ahí, ojo, ahí tampoco se aplica un tema de una titularidad directa, sino la responsabilidad solidaria de los representantes, ¿no?, y no una limitación al tema accionario. Entonces, por eso, además, la copropiedad va destinada a una situación de interinidad, o sea, de que esto acabe. La sociedad normalmente tiene un afecto societatis que nosotros queremos seguir normalmente en una pluralidad de negocios en el tiempo y no ponerle fin. Yo puedo poner fin a una sociedad porque me da la gana, a una sociedad anónima. Tendría que tener 2/3 partes del capital para hacerlo solo, porque si no tengo 2/3 partes, si tengo 1%, no, yo ya no quiero seguir. Tú vende tu acción. Ese es tu problema. Además, tú lo que tienes derecho es a que te den el dinero, ¿no?, la utilidad, tu rédito, nada más. Pero tú no puedes poner fin a la acción. En cambio, en la copropiedad,
En cualquier momento me peleo y le digo, se acabó. No podemos, división y partición. Ah, no quiere, judicial. ¿No? Ven un poco la diferencia. Ya hemos hablado al inicio, porque era necesario para diferenciarla de otras figuras, de lo que viene a ser la diferencia con la titularidad de bienes comunes en la sociedad de bienes gananciales. En la sociedad de bienes gananciales solo hay un derecho colectivo, no hay cuotas de participación actual y la situación es tendencialmente permanente. Lo que les dije, ¿no? Yo no soy dueño de acciones y derechos, es la sociedad de gananciales la que actúa como un solo ente y es una situación que normalmente la ley no quiere que sea transitoria, sino que busca esa protección especial de ese patrimonio a través de la estabilidad de esa institución, que no puede ser puesta a fin. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera, pongamos que yo fuera casado sobre sociedades gananciales, yo quisiera cambiar de régimen, sí puedo hacerlo, pero ahí requiero unanimidad, o sea, los dos cónyuges tienen que hacerlo, excepto alguna situación de abuso de la gestión de los bienes del otro que el juez podría, ¿no?, considerar en esta cuestión, pero son situaciones excepcionales. Normalmente o tendencialmente es una figura permanente. Ahora, también debo decirlo, en honor a la verdad, para ser estricto jurídicamente, que las comunidades hereditarias no son propiamente una copropiedad. Porque la comunidad hereditaria, bien sea originada por una sucesión intestada o por una sucesión testamentaria, no es solo que varias personas son propietarias de un bien en común, sino que también son un patrimonio. Cuando fallece una persona, por el fenómeno de la transferencia sucesoral, no me transfieren solo los bienes, ¿no? La carne viene con hueso. Me transfieren los bienes y también las obligaciones. Claro, dentro del principio intravires, en el cual, si me dejaron bienes por 1.000 soles y las obligaciones eran 100.000, qué pena, yo respondo por los 1.000. Correcto, ¿no? O sea, hay este tema. Entonces, acuérdense, en la copropiedad son que dos personas tienen un derecho común, pero acá es dos personas que tienen dos o más personas que tienen derechos y obligaciones en común. Entonces, de repente, realizando los bienes de la sucesión, no me va a quedar nada. Ahora, sin embargo, como esa comunidad hereditaria hay que gestionarla, el Código Civil en el artículo 845 dice que las normas de copropiedad rigen sucesoriamente la indivisión hereditaria, ¿no es cierto? O sea, que cuando los 4 hermanos han fallecido y tienen un bien en común, a veces no hay deudas, ¿no? No hay obligaciones que cumplir, entonces para su administración, para el uso colectivo del bien, van a regirse por las reglas de copropiedad. Pero ojo, una cosa es que me rija por esas reglas y otro que les sea propiamente dicho, ¿ok? Ahí se van a aplicar el principio de igualdad de cuotas, uso limitado sin perturbar el otro y todas las cosas que vamos a ver más adelante. Pero reitero, podría ser que al final no tenemos siendo propietarios de nada porque los pasivos hereditarios exceden a los activos. Y si esto ocurre, realmente no voy a tener derecho a nada. ¿Cómo se origina la copropiedad? Obviamente, el origen de la copropiedad puede venir de un pacto voluntario, la voluntad de las partes, que es la adquisición conjunta o transferencia de cuota sobre el bien exclusivo. Sobre este tema hay que recordar algunos temas vinculados tributarios. Muchas veces vienen las personas a hacer en un despacho notarial una transferencia de sus acciones y derechos. Ok, si una persona, volvamos al ejemplo, quien habla de mis 4 hermanos, somos propietarios en común de una casa y cada uno tiene el 20% de acciones y derechos de ese inmueble. Si yo lo vendo, mi porcentaje de acciones y derechos, ¿está sujeto al impuesto de alcabala? Sí, ¿no es cierto? Si hacemos la división y partición y yo me adjudico esa casa, ¿no? Ese 20%, porque hay otras casas, ¿no? Y a mí me toca esa, ¿no? Y otro. ¿Esa división o partición está grabada por el impuesto de alcabala? No, y sí a veces, depende. Si el caso es como le estoy diciendo, que se ha adquirido hereditariamente, somos condóminos originarios. Condóminos originarios son los que han adquirido en un solo título.
también sería el caso que, por ejemplo, las 3 señoritas que están en la primera fila decidieran comprar un inmueble en común. Entonces, ellas son condóminos originarias. Cuando haga la división y partición, no van a estar afectas al impuesto de alcabala. Pero, si una de ellas le vende su acción de ese derecho a otra, ya ella ya no es condómino originario. Y la división y partición en su parte y la transferencia de acciones va a estar sujeta al alcabala. O sea, ojo, esto también tiene efectos importantes. Y ojo, y el impuesto al alcabala resulta alto, ¿no? A veces hay que hacer hasta transferencias para llevar. Bueno, no puedo decir eso. Para lograr una mayor planificación de la. Están grabando, ¿no? Para lograr una mayor planificación de la operación tributaria, ¿no? En beneficio, obviamente, de nuestros usuarios a los que nos debemos, ¿no? Entonces, también puede ser el origen de la copropiedad un acto de última voluntad, legado en común. Ojo, ahí tienen que distinguir, ¿no? He dicho que la sucesión testamentaria o no testamentaria, ¿no? O intestada, no es propiamente una copropiedad, porque recibo deudas, ¿no? Y bienes, ¿no? Entonces no es solo el lado de la copropiedad, ¿no? De tener en común un bien. Pero diferente es el legatario. Diferente es el legatario. Porque como ustedes recordarán, el legatario es un heredero a título singular, un sucesor a título singular, para ser preciso. Y al ser un sucesor a título singular, él solamente, le doy el cuadro, ¿no? El cuadro este cuadro renacentista a tal. Ese es un legado. Cuando yo doy de esa manera, él no responde por las cargas de la herencia. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre un heredero y un legatario. Entonces, un legatario que recibe, le doy en legado a 4 hermanos un mismo bien, ahí sí estás hablando de una propiedad. Por eso es que nuestras reglas de sucesiones dicen de que cuando se reparten legados hay que guardar lo que le llaman la cuarta falsidia para responder lo que viene a ser los otros propietarios, las deudas de la herencia. También puede originarse por mandato de la ley, como el caso de la medianería. Eso es parte también del tema. La medianería es uno de los antecedentes de la propiedad horizontal. La medianería es cuando hay un bien, un muro divisorio, que está en el terreno de mi vecino, pero yo no he hecho mi muro. Entonces, ahí esta persona podría yo pagar para adquirir la medianería y ese bien viene a ser un bien común. Ojo, pero ese es por mandato de la ley. Ahora, si yo hago mi muro ya no es necesario. Hay que contribuir a que no se caiga, no se puede hacer claraboyas, no, hay que hacerle un uso adecuado. Esa medianería surge por la ley. La mezcla, ¿no? La mezcla de varias sustancias que da lugar a otra sustancia, ¿no? Genera una copropiedad. Por ejemplo, yo tenía este producto y se mezcló con este otro producto. ¿Ok? Entonces, el líquido resultante es propietario, es copropiedad de las dos personas que le dieron, ¿no? En función al valor de lo que ha participado en ello. Y también otra cosa puede ser la prescripción adquisitiva. Ojo, este tema también resulta interesante. Es posible la coposesión. Como es posible la copropiedad, es posible la coposesión. Y siendo posible la coposesión, es posible que 2 o 4 personas vivan en el mismo inmueble y que lo ocupen y que todos prescriban al mismo tiempo. Sobre esto hubo un interesante fallo del segundo pleno casatorio civil que hubo hace 3 años, el segundo y último, ¿no? Porque ahora ya es otra la denominación, ya no se juntan todas las salas de la Corte Suprema. Y es posible que varias adquieren por prescripción adquisitiva. Eso me pasa a veces. Hay personas que han comprado un inmueble, pero así por pisos, ¿no? Primer piso, segundo piso, pero uno va a la partida registral y encuentra de que solo en este caso había la edificación, pero no había la independización, el reglamento interno, no había nada. Entonces me dice, ¿cómo hacemos? Y el propietario, la típica, ¿no? El que les vendió, está disfrutando sus ventas en algún lado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay que hacer una prescripción, ¿no? Pero ahí tenía un problema de petición de principio, ¿no? Porque cada uno poseía su piso, pero en el registro era un solo bien, y para hacer la independización
requería que fueran propietarios, ¿no? Para poder que pueda ser régimen exclusivo. Entonces, ¿qué le sugerí? Todos prescribieron todo el inmueble. ¿Ok? Y yo, obviamente, el momento que declaré la prescripción, ese mismo día se estaban haciendo su reglamento interno y su división y partición, ¿no? Que es, digamos, la forma de poner fin a esa copropiedad. Ahora también, en cuanto a las clases de copropiedad, hay como hombre, mujer, ¿no? Está usando el bien con exclusión de los demás. ¿Tendría que pagarles él a los demás por usarlo? A mí una vez me llegó una consulta sobre eso. ¿Sabe qué? Mi hermano vive en esa casa y somos 5 hermanos y él la usa todo y solo paga su... cuando viene el recibo del autovalú paga su 20%. Es un rasudo, bueno, me dijo otra palabra más fuerte. Entonces le digo, no, pero mira, a ver, ¿pero ustedes pueden entrar al bien? Sí. ¿Y él lo ocupa todo? No, bueno, tiene un cuarto, ¿no? Ya. ¿Hay un uso ahí con exclusión? La primera pregunta, ¿tienes la llave? Sí, tengo llave. Pero él es el único que vive ahí. Entonces, fíjense, primera hipótesis. No les estoy leyendo el artículo del 975 del Código Civil que dice específicamente, para que ustedes lo recuerden y vean la cuestión, de que el copropietario que usa un bien parcial o totalmente con exclusión de los demás debe indemnizar a los demás propietarios lo que le correspondan, salvo lo dispuesto en el artículo 953, que es otro caso. Entonces, ojo, el Código Civil dice que el que usa el bien con exclusión de los demás debe indemnizar a las otras personas. En verdad casi estos artículos son bien interesantes, porque entonces me dice, entonces yo tengo derecho, doctor, pero yo he ido y tengo derecho a una indemnización y ya va 10 años viviendo ahí, entonces saco cuenta, pero son hermanos, no, y te cuentan unas cosas que parte del secreto profesional. Entonces, lo que dice la mejor doctrina es lo siguiente: ese señor, si los demás tienen acceso al bien y su uso no excluye la posibilidad de los demás, o sea, si los demás tienen llave, no pueden usarlo parcialmente, el hecho de que alguien no tenga dónde vivir y lo use más que otro, no es un uso con exclusión. Más bien, el otro podría decir, oye, yo les cuido y no les cobro por cuidarles la casa. Les limpio, ¿no? ¿Cuándo les cobro un guachimán ahora que está de moda, no? Entonces ahora, pero si esa persona, ocurre lo contrario, esa persona agarra y un día ustedes llegan y ya no encuentran que la llave no entra y que llenó, la cambió, pues. ¿Por qué lo cambiaste? La chapa estaba un poco mal, le he puesto una mejor, ¿no? Forte, Cantol, y mi llave, ya te doy, ya. Ahí te está complicado, ¿no? Ahorita, 2 años después, ya te voy a dar. Entonces, ahí en ese caso sí hay un uso de un bien con exclusión, ¿no es cierto? Y habiendo un uso de un bien con exclusión, válidamente los otros corredores pueden indemnízame. Ojo, el Código Civil, al usar la palabra indemnizar, francamente utiliza una palabra indebida. Porque lo que es compensar el uso, porque una indemnización va por un daño, ¿no es cierto? Yo tengo que probar el lucro cesante, el daño emergente, ¿no? Eso es otro tema. No es necesario un tema que genere responsabilidad contractual o extracontractual indemnizatoria, sino es un uso, una compensación por el uso exclusivo. Porque él está, y ahí viene justo, ¿cuál es el límite entre el uso normal del copropietario y el uso exclusivo que debe dar lugar a la indemnización por demás? Muchas veces no se cobra esto, ¿no? Y bueno,
ya es un tema de a veces de relaciones o afinidad, pero efectivamente habría la posibilidad de cobrar al que está usando exclusivamente el bien, si es que no me permite el uso a mí también. No es que todos mis usos sean idénticos, no es que sea exclusivo, no que esté yo el 20% del tiempo y tú también, porque eso no permitiría la utilización adecuada de un bien no repartible, ¿no? Pero existen estas reglas. Ahora bien, también los copropietarios tienen derecho a obtener los provechos, frutos y productos. Frutos civiles, ¿no? Arrendamos el bien, ¿cuánto, no? Arrendamos a $1.000, ¿no? ¿Cuánto me toca a mí? $200, ¿no? Mensuales por esto. Frutos naturales, porque era una chacra y sembramos, ¿no? O sea, ellos tienen derecho a los bienes, una esfera individual. Ahora, pueden surgir espontáneamente o pueden ser frutos industriales también, ¿no? Fruto de un trabajo, allá voy a ver los gastos, cómo se reparten o se realizan. ¿Qué es lo que dice finalmente? A veces uno de los copropietarios, y fíjense ahí el tema gracioso, ¿no? A ver, obtenemos los frutos, ¿no? Ya hemos logrado una cosecha de, qué sé yo, 500 kilos de espárrago. Estoy diciendo cualquier cosa, yo en agricultura soy una nulidad. Y hay que venderlos. Esos bienes, esos frutos también son de copropiedad. Son. Entonces, para venderlos tenemos que venir los 5 hermanos. Ahí está justo lo que dice el código. El código dice, ahí da la facultad, en el artículo 976 sin fine, que dice que tienen todos derecho a los frutos. Y si uno practica algún acto, ¿no? Lo que va a dar lugar de... Porque obviamente los frutos, yo no voy a ver, junta de familia, vamos a ver a cuánto vendemos estos espárragos, ¿no? Cuando nos juntamos, salió y están podridos, ¿no? Entonces el Código Civil lo que dice, ojo, ahí no se aplica el tema que para disponer de esos frutos requiere unanimidad. Lo puede hacer alguien que tiene la gestión directa o convencional y tiene la obligación de reembolsar en dinero los provechos obtenidos. Cosa que vamos a ver no se aplica a otras situaciones generales. Ahora bien, también tiene, y estoy hablando de facultades individuales, a lo que se denomina la plurima, de disposición. Porque yo puedo disponer de mi porcentaje de acciones y derechos. ¿Correcto? O sea, yo puedo disponer sobre mis acciones y derechos. Yo lo puedo vender. Yo puedo vender mis acciones y derechos. Muy bien. Ahora, sobre este tema hay que ver varios aspectos. En primer lugar, a ver, volvamos al ejemplo ya planteado. Quien habla y mis 4 hermanos, copropietarios en partes iguales de una casa heredada de nuestro padre. Uno, mi hermana que decide vender sus acciones y derechos a un tercero, que no es un hermano. A veces hay personas que van haciendo así, no van comprando acciones y derechos, de acciones y derechos en poquito. Porque normalmente es cierto, las acciones y derechos se venden a menor precio. No sé si se para. Si alguien me dijera, te vendo este inmueble a $100.000, entonces lo lógico sería que mi 20% fuera $20.000. Pero nadie le va a pagar los $20.000 por ese 20%, porque ¿qué hago con ese 20%? Ni siquiera tengo derecho a entrar a veces. Por eso es que la copropiedad, reitero, por 4ª vez, es una situación que se considera perjudicial para el bien. Porque es una cotitularidad en la cual incluso la plurima, la cuota, va a ser subvaluada. ¿Pero tengo derecho a venderlo? Sí, tiene derecho a venderlo. ¿Alguien lo compra? ¿Para qué lo compra? Porque quiere invertir, porque después va a pedir la división y partición. Hay varios temas, ¿eh? Hay varios temas que les podrían mostrar que sí es conveniente como un esquema de negocio. Pues, a ver, se los digo, un consejo no viene mal. Yo no me puedo poner de acuerdo, son 5 hermanos y yo quiero comprar ese inmueble, por algún tema quiero comprar ese inmueble. Yo no puedo obligarlos a que me lo vendan, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si le compro a uno? Ya tengo mi 20%, ¿no es cierto? Ya soy copropietario. ¿Podría obligarlos a que hagan la división y partición?
¿Sí o no? Sí. Y si la división y partición no es factible porque el bien no se puede dividir materialmente, ¿en qué voy a terminar? Subasta. Una subasta pública, que es lo que dice él. ¿Y quién tiene derecho a de preferencia en la subasta? El copropietario. ¿Te das cuenta? Claro, me va a llevar tiempo, pero voy a lograr finalmente lo que quería, porque los otros de repente no tendrán la plata para pagarme todas las otras cuotas y ya tengo un 20%. Entonces, es un mecanismo útil. Algunas personas lo van usando. Dicen, voy comprando cuotas y después ya me lo adjudico. Y además, si no, después ya lo convenzo al otro, ¿no? Claro, la última cuota, el último 20%, sale el doble que el primer 20%. Claro, esto es un tema de esquema de negocios, ¿no? O sea, las personas que se dedican a eso, yo las veo a diario, ¿no? Tienen una visión, ¿no? Este inmueble vale tanto, miren esto, el otro, la inversión. Y realmente, o sea, invertir en inmuebles ahora es el negocio. Es el negocio. El banco te paga un interés que te lo pone a 5%. Las personas que han comprado un inmueble acá en Miraflores hace como 3 años, ahora están a más o menos 300% del valor anterior. Y con tendencia a seguir subiendo. Entonces, hay gente que tiene mucha visión de negocio y hace estas compras que a nadie le parecería, sabiendo estos mecanismos. Pero ojo, hay que tener un detalle. Efectivamente, es absolutamente, y tengo que darle derecho de preferencia a mis copropietarios. O sea, si yo voy a vender mis acciones y derechos, yo voy a venderlas, tengo que avisarle a mis 4 hermanos, oye Rocío, oye Lucho, oye... La doctora tiene razón y a la vez no la tiene. ¿Por qué? Legalmente yo como notario no le voy a poder exigir, ¿no? En la escritura eso, porque la norma no le da derecho de preferencia, pero le da derecho de retracto. Que el derecho de retracto es precisamente por la omisión de darle la primera opción. Entonces, y fíjese, ese es también otro esquema contractual. Si me entero que mi hermano ha vendido sus acciones y derechos y la vendió a un tercero y la vendió a poquita plata, ¿no? Por ejemplo, no a $20,000, sino la vendió a 10,000, ¿no? Porque está malbarateando su acción y derecho, ¿no? Porque requiere liquidez y no me quiso decir a mí su hermano, ¿no? Porque a veces es así, ¿no? Al último que le venden es al hermano, ¿no? Por algún motivo. Si no me quiso decir a mí, yo podría ir y decirle, oye, yo me sustituyo en el comprador a través de una acción de retracto. Sí, el Código Civil le da el retracto al copropietario en las demás porciones indivisas. Situación que además es inderogable por pacto. El derecho de retracto es inderogable por pacto. Entonces, ¿qué es lo que yo podría, si yo soy un comprador medianamente asesorado, cuando compro una acción y derecho, sería bueno, aunque no es obligatorio, oye, hazles una oferta y que ellos no la acepten, para que no pueda haber después el derecho a retraer el bien. Situación que, por cierto, como le digo, a mí como comprador me deja en el suelo. Y peor aún, porque vamos también por el tema. Hay personas que en el precio que declaran en la escritura es menor al real. ¿Para qué? Para no pagar impuesto a la renta, por el alcabala, por los derechos registrales, ¿no? etc., ¿no? Entonces, esa persona pagó 10,000, o sea, puso 10,000, en verdad pagó 15,000, ¿no? Pero con 10,000 ya no pagaba alcabala, porque no llegaba a las 10 unidades, ¿no? Con la deducción de eso. Entonces, si se ha hecho de esa manera, el otro copropietario, 10,000, uy, qué bacán. Retracto. Claro, reitero, todos estos mecanismos mediatizados por la lentitud de lo cual va a ir un proceso judicial, ¿no? O sea, acá litigar también tiene un costo y no es fundamentalmente el del abogado, sino el de la lentitud, ¿no? De lograr ganar un proceso, ¿no? Pero digamos, en teoría, tienes mecanismos para lograr la devolución del bien haciendo el retracto respectivo. Ahora bien, eso respecto a
a mi cuota, a lo que a mí me toca. Pero, sobre todo el bien, ¿tendré algún derecho? El artículo 971, inciso primero, señala en forma específica y taxativa que para disponer del bien común es necesaria la unanimidad. O sea, yo por mi parte no puedo disponer más que de mi cuota. Del bien común es la totalidad, no el 80%, no el 99%, es el 100%. En el caso que les dije de los 120 copropietarios de ese terreno, no es el 100, no, con 119 no, con 120 hacemos la partición, lo cual pues es terrible, ¿no? Yo alguna vez he tenido algún caso de esos que había 30 o 40 herederos, 38 de acuerdo, y uno estaba incapaz. Así, juicio, proceso, autorización, ya se malogró todo el negocio. ¿No? Ya usted sabe, ¿no? Para lograr la incapacidad. Y ese es otro tema, por ejemplo, la declaración de incapacidad, a pesar que es un tema que no debería durar demasiado, sobre todo en las personas de la tercera edad, acá demora muchísimo. A diario vienen personas a mi notaría que ya son le llaman tercera edad, ¿no? Segunda juventud, ¿no? ¿Cómo es? Los jóvenes de más de 50, ¿no? Como dice el comercial, ¿no? De Olga Sumarán. Pero lamentablemente algunos, ya ese mal que se llama Alzheimer, no tienen capacidad, pues no pueden. Doctor, por favor, porque con este poder es para poder cobrar ¿no? Y realmente te parte el alma, ¿no? Pero ¿cómo yo infrinjo mi deber de dar fe que la persona es capaz? No, y no es capaz. O sea, no es capaz, porque lamentablemente ya esas cosas se notan. O sea, la persona... ¿Qué día es hoy? ¿Oh? ¿Para qué venido? ¿Cómo le digo? Ahorita no es risa, pero es una circunstancia bien penosa, ¿no? Y yo le digo, ¿qué me tiene que decir? Declaren el interdicto y que le den un curador. Doctor, y mientras tanto, su tratamiento, esto, ya se murió él. ¿No? Debía haber mecanismos más rápidos. Cierro paréntesis y volvemos a nuestro tema, ¿no? Porque justo incluso estoy viendo un proyecto de ley sobre este tema. Ahora bien, sobre el derecho colectivo. Ahora, ¿y qué pasa si alguien que es copropietario vende todo el bien? Obviamente me van a decir que el que ha comprado no ha adquirido la totalidad, ¿no? Ahora, pero ese acto es nulo. Bueno, por la hora no es aconsejable entrar a profundidades del derecho civil, pero les digo que nuestro Código Civil señala expresamente en el artículo 978 que dice: si un copropietario practica en todo o en parte de un bien actos que implican el ejercicio de la propiedad exclusiva, dicho acto solo será válido desde el momento en que se adjudica el bien o la parte a quien practicó el acto. Entonces, francamente ese es el otro tema, que la parte de derechos reales lo hizo una persona muy respetable. Yo me acuerdo que acá celebramos los 25 años del Código Civil, 20 años del Código Civil, 25 años hace 2 años, era director académico, y la persona que hizo derechos reales fue una persona, ¿ok? Y la persona que hizo obligaciones fue otra persona, y no coordinaban. Entonces, si usted va a la parte de obligaciones y ve, dice: obligaciones pueden versar sobre bienes ajenos, ¿no? Ahí dice que pueden ser sobre bienes ajenos, futuros, presentes. Claro, cuando yo vendo un bien ajeno, lo que me comprometo es a adquirir su propiedad y que se transfiera directamente por ese título. No es el caso de la estafa, ¿no? En que yo, sabiendo que no soy dueño, aparento serlo para sorprenderlo, que ese ya es un delito. Y en caso de inmuebles es una estafa en la modalidad de estelionato, ¿no? ¿Ok? Entonces, en principio, sí puedo hacer un contrato, y ese contrato es válido pero ineficaz. ¿Me dejo entender? Inválido es aquello que adolece de nulidad o anulabilidad. Por eso le digo, son cosas un poquito complicadas.
e ineficaz es el que no surte efectos. Entonces, el acto, en una venta de un bien parcialmente ajeno, no va a surtir efectos traslaticios de propiedad de la totalidad, sino hasta que la persona se adjudique el bien. Pero ojo, no es nulo, porque lo nulo no nace, pues, no se convalida, ¿no se acuerdan? No se confirma, lo es con efecto retroactivo, ¿no? Características básicas de la nulidad. En cambio, si es ineficaz, ¿cuándo surte efectos? Cuando la otra persona adquiere la propiedad y ya no requiere hacer otro acto, ¿no? Sino en virtud de la adquisición se transfiere directamente. Y sin embargo, en el artículo 978 dice que el acto, si alguien practica un acto de ejercicio de propiedad exclusiva, ¿no?, sin contar con esa adjudicación, el acto solo será válido desde que se adjudique el bien. Ejemplo: mira, señor, yo te voy a vender, yo soy propietario del 20%, pero yo te voy a vender toda la casa. Tú me vas a adelantar el precio, ¿por qué? Porque tú me vas a dar la plata y yo como. Por favor, mira, que ahorita me ponen el baile del caballo. Pues, entonces, yo le digo a usted, no, mira, yo te vendo toda la casa, ahorita solo tengo el 20%, pero yo ya voy a ver que mis hermanos me lo venden, pero justo necesito tu plata para poder vender. Entonces, ese contrato es válido, según el libro de obligaciones, es válido. Ojo, no surte el efecto de transferencia de propiedad, porque no la tengo, ¿no? El momento que yo hago las otras 4 compras, en virtud de ese mismo contrato se transfiere directamente la propiedad. No es que hay que hacer otro. Es un acto sujeto a una condición suspensiva de eficacia, si quieren asimilar. Aunque la doctrina dice otras cosas. Para simplificarlo, digamos que es una condición suspensiva de eficacia. Muy bien. Ahora, pero si el Código Civil dice que solo será válido, quiere decir que en este momento es nulo y no es ejecutable. Y no es eficaz. No sé si se dan cuenta. O sea, el problema es que acá el Código solo habla de solo será válido. Debía decir solo será eficaz o solo surtirá efectos, para que siendo válido no surtirá efectos hasta su momento, porque si no es válido es nulo y no se puede exigir. Ese es un poco el problema, ¿no? Y la inconexión entre la parte de derechos reales y la parte de derechos de obligaciones en general, lo que nos implica hacer lo que se llama una interpretación correctora in bonam parte. O sea, que el tema de validez debemos enfocarlo en la generalidad de todos los contratos sobre bienes ajenos y remitirlo que este contrato es ineficaz solamente, y que el supuesto que yo le he dado, que yo vendo todo el inmueble siendo propietario del 20% con el conocimiento del comprador, es un acuerdo plenamente exigible, la plata que me ha dado está bien, ¿no? Habrá devolución, supongo, si no llego a darle en cierto plazo, opciones y todo lo demás, pero es un acuerdo plenamente exigible. Reitero, no es el caso del estafador que dice yo he adquirido la totalidad, soy dueño de todo, ¿no? Y le miente. Ese no es un acto válido, ese es un acto delictivo y como tiene fin ilícito, ese acto sí es nulo. ¿Ok? Es otro supuesto. Este tema es bien interesante en práctica jurisdiccional. Ahora, el otro tema que resulta de interés es el tema del derecho de reivindicar y defender el bien común. Esto ya nos lleva a temas procesales. El Código Civil, dentro de su concepción, ha dicho, a ver, si yo soy copropietario y yo llego y veo que alguien se ha metido en el inmueble que es de la copropiedad, yo tengo que ir a llamar a los demás para... No, porque yo estoy representando a todos y yo le interpongo el desalojo, la reivindicación, las acciones posesorias, alguien no quiere dejar el desalojo, ¿no? O sea, nuestro Código Civil, específicamente, el artículo 979, dice que cualquiera de los propietarios puede ejercer la reivindicación y puede, además de ejercer la reivindicación, puede proceder a hacer las acciones posesorias, ¿no? Interdictales, ¿no? Defensa de la posesión o el desahucio o cualquier otra acción vinculada para el bien. Con lo cual nuestro Código Civil parecería que restringe solo el derecho a realizar estas acciones solo a la acción posesoria y a las acciones reivindicatorias o de desahucio, ¿no? Que están funcionadas en forma expresa con el 979. En ese supuesto,
soy Jorge Luis González Loli, pero represento a toda la copropiedad. Bueno, lo cual deja después lugar al tema si realmente después otro demanda de la copropiedad y yo he perdido, si es el fallo les oponible. Pero eso es un tema ya de laboratorio que podríamos analizar en otro momento, además que es largo. Entonces, en este supuesto que estamos comentando, y si es otra acción judicial la que quiero realizar, por ejemplo, a mí me ha pasado este caso. Eran 4 hermanos herederos de un causante que han vivido toda su vida ahí, pero su papá, el título de propiedad era un papelito amarillito del año 40, bien guardadito. ¿Qué escritura? ¿Qué registros? Nada. Entonces, obviamente, el tema se cae de maduro. Le digo, mira, se podría demandar eso, pero la empresa no existe. Además, la empresa ni siquiera es la titular registral. Prescripción. Ajá. Y tienen todo, ¿ah? Pues sí. O sea, otra vez ese caso sencillito, ¿no? Todos los vecinos lo conocen, los colindantes, ¿no? Y uno es incapaz, con interdicción declarada. ¿Puede los otros 3 hermanos demandar por él también? Ahí viene, usted sabe que el registrador me observó el pedido de anotación preventiva, porque me dijo, el Código Procesal Civil, el Código Civil dice solo reivindicar acciones posesorias y desahucio, no dice prescripción. Ah, qué inteligente que eres, le dije. Muy bien. Francamente es una interpretación bien literal y bien chata, ¿no? O sea, para ser sincero. Pero ese señor registrador no ha leído el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil, si mal no me acuerdo, no lo he traído, el artículo 65, si no me equivoco. ¿Alguien tiene un Código Procesal Civil? Bueno, habla de lo que, bueno, mala, ahí el problema también es el procesalista que se quiere meter de civilista, ¿no? Dice que hay patrimonio autónomo, no sé si se acordarán de esa parte, cuando 2 o más personas tienen un derecho sobre un mismo, tienen titularidad sobre un mismo derecho, ¿ok? Cosa que coge tanto las sociedades gananciales como la copropiedad, como todo, ¿eh? Porque la definición que hace el legislador procesal es absolutamente ambigua y yo diría incorrecta, pero igualito a la norma ahí está. Y dice que en caso de que la legitimación activa, ¿no? Que en caso que el patrimonio autónomo actúe como demandante, lo puede representar cualquiera. ¿Correcto? Entonces ya no está limitado solo a las acciones de desahucio, de desalojo, reivindicatoria, que están expresas y taxativamente establecidas en el artículo 979 del Código Civil, sino a toda acción en la cual ese patrimonio autónomo, así disculpe, denominado por el Código Procesal Civil con acierto o no, actúe como legitimación activa, o sea, como parte demandante. No será así cuando actúe como en legitimación pasiva, como parte demandada, en la cual, como es obvio, por la debida necesidad de una relación jurídica procesal válida, ¿no? Y un emplazamiento y el derecho de defensa, tendrá que emplazarse a cada uno de los copropietarios, no asumiendo la representación uno de ellos respecto al otro. Entonces, la respuesta es que la observación es indebida, porque él ha pensado, y es que no puede uno mirar, ¿y qué pasa? Porque cuando uno hace un asunto no contencioso de competencia notarial, cuando uno hace un asunto, lo que está actuando es con una legitimación activa similar a la procesal, porque le está pidiendo al notario que declare una prescripción. Entonces la vida no se va a terminar en el Código Civil, sino hay que ver quién tiene la legitimación activa. Con eso se subsanó, obviamente, y obtuvimos la inscripción. No sin algún carteo con el registrador, pero bueno, es parte del trabajo, nada más que lo hace más interesante. Ahora bien, ¿qué otros derechos tenemos? Hay derecho a las mejoras. Ojo, si un copropietario hace mejoras en el inmueble, todos los demás tienen que solventarlo. Pero ojo, estamos hablando, ¿se acuerdan ustedes que hay mejoras necesarias, no? El inmueble se va a caer,
esas tienen que ser remolzadas. Hay mejoras útiles, hay que pintarlo, ¿no? Arreglarlo, ok, pero las mejoras de recreo, esas no están. Ah, ya, tú quieres poner un cuadro, le has querido poner piscina, tu tema, pues, compadre. Esas ya son mejoras de recreo. Eso se hace la diferenciación y hay que concordar el 971 con el libro de mejoras. Y también tiene el derecho de preferencia, que es el artículo 989, en el cual, como les he dicho, si el bien sale a subasta pública, porque no hemos podido hacer la división y partición directa, vamos a poder ahí tener la preferencia en la subasta los copropietarios, ¿no? Para comprarlo el bien antes de que lo adquieran terceros, ¿no? O los acreedores que puedan haber. Tienen un derecho de preferencia. Ahora bien, las obligaciones de los copropietarios. Tenemos el pago de los gastos de conservación, cargas de bien común, saneamiento por evicción del bien y hacer la partición. Me quedan 5 minutos, creo, y voy a... Lamentablemente es cierto, esta exposición es para 4 horas, o sea, por más que he tratado de sintetizar, no he podido terminar toda. Pero quería, antes de irme, dejarle dos temas que resultan medianamente interesantes en la práctica registral, ¿no? Porque a esa parte ya iba a llegar, ¿no? Cuando el primero, un montón. El primero, cuando se venden acciones y derechos en el registro de predios, es necesario consignar en el documento el porcentaje que se está transfiriendo. ¿Correcto? Esa es la primera regla. Van a ver, por ejemplo, A le quiere vender a B las acciones y derechos que tiene. Entonces tiene que indicarse en la escritura, en la minuta, tiene que indicarse en forma expresa cuál es el porcentaje que le está transfiriendo. Ahora, eso parece bastante sencillo, pero les soy sincero, a veces no lo es tanto. ¿Por qué? Porque, claro, normalmente cuando usted tiene una partida registral amplia, han habido 8 compraron, otro vendió, 5 herederos, la cónyuge. O sea, determinar exactamente cuál es la cuota hereditaria no es tan sencillo. Claro, hay una presunción de igualdad cuando has comprado, las reglas que nos dan sucesiones, ¿no? Respecto a eso. Pero inclusive hay casos complicados por el tema de la legislación anterior. Por ejemplo, un bien sucesoral que se adquirió bajo la vigencia del Código del 36, el Código 36 tiene una disposición graciosísima. Dice que si los gananciales de la cónyuge excedían la cuota hereditaria, eso reducía la cuota hereditaria, con lo cual eso se supone en el 84, ¿no? Pero usted tiene una total indefinición, o a veces han venido, a veces también hay escrituras antiguas que tienen, vendo la cuarta parte de las acciones y derechos que me corresponden en este predio, y eran 4 hermanos dueños de un mismo predio. ¿Qué ha vendido? ¿El 25% o el 6.25%? ¿Ah? A veces las redacciones son absolutamente, les soy sincero, o en una parte dice vendo el 25% y el otro dice vendo la cuarta parte de mis acciones y derechos. Le digo, la experiencia, yo he sido registrador varios años y todos los días tengo que ver estudios de título, nos lleva a que a veces es bien complicado determinar con exactitud cuál es la cuota que le toca. Y ojo, eso no está en la partida registral. Entonces, ¿qué he comenzado a ver? Que a veces uno hace una interpretación, ojo, y a veces tú tienes que comenzar desde las partidas de 1900 y seguir ahí, hay 48 ventas, divisiones, sucesiones, partición, se lo adjudicó, remate de vuelta, ¿no? Así con su cuadrito, Juan murió tal, del heredero tal, fulano, no, pero este día no había muerto, no, pero acá Juan Carlos es Carlos, no, ese es el otro nombre, ¿no? El problema, este ya había muerto, no, no, Carlos Martín, no, Sobra, no, les soy sincero, a veces es... Yo me acuerdo, de una vez me he pasado un día entero con una partida registral y hasta ahora no estoy seguro.
Estaba a punto de declarar la res nullius. No, y peor, pues entonces, ¿cómo le pongo el porcentaje? Entonces comenzaron a, como el reglamento de inscripciones decía eso, uno tenía el gran problema que tenía que ponérselo, ¿no? Inventarlo. Entonces, y el registrador decía, no es 48.62, es 44.24. Ah, ya, bueno, hay que hacer otra escritura. Lo volvías a presentar y llegaba otro registrador. No, era 40. No, ni 48 ni 44, era 50. Entonces, me acuerdo que en una apelación que llegamos a hacer, se plantea ese tema. Oye, pero ¿por qué no le simplificamos la vida a la gente? Si te vendo todas mis acciones y derechos, todo es todo. No sé si me dejó entender, ¿no? Como decía una amiga me decía, todo es todo. Entonces, ¿qué será el 20%? ¿25%? ¿27%? No lo sé. Pero simplemente estás cambiando a Juan por Pedro. ¿No es cierto? Y no me hagas pues toda la cosa. Entonces se aprobó en el 40º pleno del Tribunal Registral la transferencia de un precedente. Cuando se transfiere la integridad de la alícuota que le corresponde a uno de los copropietarios de un bien, no se requiere consignar expresamente en el título el porcentaje transferido. O sea, que si usted va a vender sus acciones, va a decir, vendo la totalidad de mis acciones y derechos. Y listo, y no le ponga, mejor no se lo ponga. ¿No? Sobre todo si es una partida complicada y el registrador no le va a poder observar, porque ojo, este es un precedente vinculante, ¿no? Primero salió como una resolución reiterada, después como se veía que los registradores igual no la cumplían, ¿no? Y te veían, se hizo como precedente vinculante. Entonces, esto ha simplificado algún tema y alguna cuestión adicional. Mis estimados amigos, les agradezco mucho su atención. ¿Alguna pregunta? Entonces me entendieron todo. Gracias.